Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Viviana Vargas Estupino. El tema que voy a exponer es la biografía de Sócrates. Sócrates nació en el año 470 a.C. en la ciudad de Alopace, que actualmente es conocida como Atenas. Él viene de padre y madre que es de clase media. Su madre era conocida como comadrona y su padre ejercía la profesión de la albañilería, de lo cual esta era la primera profesión que adquirió el filósofo. El filósofo, él era reconocido a su corta edad como un sobresaliente para el análisis, el razonamiento y el discurso. Para él, desde su punto de vista filosófico, él definía que el amor, la virtud y el conocimiento eran parte de la filosofía. Sócrates fue uno de los primeros pensadores en argumentar que la ignorancia y los vicios era el causante de todos los males. Sócrates murió envenenado en el año 399 bajo un veredicto injusto. Gracias. Buenas tardes, mis y compañeros. Mi nombre es Romina Chucutarco y voy a hablar sobre características de Sócrates. Sócrates era un hombre muy pequeño de estatura, con abultado vientre y nariz muy respingosa, y ojos con aspecto camaleoneado. Siempre llevaba la misma capa, era muy austero en su alimentación, daba gran valor a la vida, era inteligente y con agudo sentido del humor. Por lo general evadía los temas políticos con sus alumnos, prefería inculcar la filosofía. Entre los aportes de Sócrates encontramos la cuestión socrática, paradojas socráticas, moral y ética, reflexión sobre la democracia, mejor padecer una injusticia que cometerla, cuidado del alma e ironía socrática. Gracias. Mi nombre es Noelia Coraizaca y les voy a hablar sobre el filósofo Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una pequeña localidad de Macedonia situada cerca del monte Athos. Desde muy pequeño fue instruido por su padre en los secretos de la medicina, avivando años después su pasión por la investigación experimental, una disciplina en la que Aristóteles se mantiene a la cabeza, pues es considerado por muchos como el primer investigador científico de la historia. Con apenas 17 años, el ahora célebre polímata se trasladó hasta Atenas para ingresar en la Academia de Platón, cuyo pensamiento rechazó por completo. Aristóteles se vio obligado a perfilar términos de gran significado de su filosofía como sustancia, forma o materia, en contraposición al mundo de las ideas impuesto por su maestro. Buen día docente, buen día compañeros. Este tema que me ha tocado exponer sobre los aportes de Aristóteles. Entre ellos tenemos los 5 más importantes, que son el sistema formalizado del pensamiento. Aristóteles plantea que la mente solo es capaz de reproducir la realidad tal y como es, y por ello es una ciencia exacta y objetiva. El otro aporte es la analogía política. Se sienten las bases filosóficas del trabajo de un político cuando lo compara con un artesano que sigue principios. También tenemos en el aporte importantes de los hallazgos en la medicina. Sus hallazgos en el ámbito de embriología dieron las primeras descripciones de las primeras etapas del desarrollo, formación de órganos y las diferencias entre venas y arterias. Tenemos la importancia de la observación en la ciencia. Aristóteles determinó que la ciencia es un saber demostrativo. Y por último, tenemos la forma de la Tierra. Aristóteles desde el siglo IV a.C. pudo argumentar y probar que la Tierra era redonda. Como evidencia, uno de sus apoyos fueron las constelaciones y el movimiento de la Tierra con respecto a ellas. Muchas gracias. Mi nombre es Caterina Carlosama y voy a hablar sobre la vida de Pitágoras. Pitágoras nació en la ciudad griega de Samos, Jonia, alrededor del año 569 a.C. Se estima que murió alrededor de los 70 u 80 años. Se asume que ocurrió aproximadamente en el año 532 a.C. Según la versión más entendida, Pitágoras habría muerto en la ciudad de Metaponto, donde se exhibía su tumba en tiempos del Imperio Romano. No existe una fecha cierta de nacimiento ni información más certera. Su padre era Nesarco, un mercader originario de la ciudad de Tiro, tallista, grabador de piedras preciosas, y su madre era una lugareña de nombre Pitais.
Aprendió a tocar la lira, a recitar Homero y a escribir poesía. Pitágoras emigró a Crotona, sur de Italia, posiblemente animado por Demóstenes, físico de la corte de Polícrates. Allí fundó su escuela y tuvo un gran impacto en la influencia de los gobernantes regionales, pensadores e incluso artistas, matemáticos y artesanos, ya que Pitágoras, hijo de un artesano, era por sí mismo un artista experimentado. Una vez fundada su escuela, su influencia se extendió por todas las ciudades vecinas. Se cree que fue discípulo de caldeos y hombres instruidos de Siria. También se menciona a Ferécides de Siros, un Tales de Mileto ya bastante anciano, y por último al discípulo de este, Anaximandro. Soy Karen Gabriela Chas Morán. El tema a tratar es sobre los aportes de Pitágoras. Entre los más importantes tenemos: realizó grandes aportes en diversas áreas como las matemáticas, la astronomía y la música. Descubrió las leyes de intervalos musicales regulares, así como la invención del monocordio. En la astronomía descubrió aspectos importantes y señaló que la Tierra era el centro del universo y que la Luna le orbitaba alrededor del ecuador. Pitágoras también formuló el teorema que lleva su nombre, según el cual indica que la suma del cuadrado de los catetos es igual al de la hipotenusa. Uno de los descubrimientos más importantes de este genio son las tablas de multiplicar, que están basadas en filas y columnas, y señaló que por una parte se ubican los multiplicando y por otra los multiplicadores que se intersecan para obtener el resultado de la multiplicación. Buenos días, mi nombre es Félix Alexander Chique Carranza. Mi tema a exponer es sobre las características y aportaciones de Platón. En las características tenemos la teoría de las ideas o teoría de las formas, uno de los aportes a la filosofía más importantes hechos por Platón. A grandes rasgos establece una distinción marcada entre lo percibido a través de los sentidos y lo que es posible conocer por medio del intelecto. Escribió más de 25 tratados. No le gustaba la música ni el arte, por lo que censuró muchos de ellos. Fundó la Academia de la Filosofía, Matemáticas, Astronomía y Ciencias Físicas. Trabaja a la mujer con igualdad. Para él, los gobernantes no gozaban de posesiones. En las aportaciones en la administración, clasificó las formas del gobierno, realizó una clasificación de las diferentes clases sociales, plasmó la concepción de un Estado. En la filosofía y ciencia, aportó la teoría de las ideas, la dialéctica y la búsqueda mediática del conocimiento, fundó la búsqueda mediática del conocimiento, dividió el alma humana en dos mundos opuestos, lo positivo y lo negativo, enseñó que el conocimiento es innato y que viene desde el nacimiento. Gracias a sus aportes se creó la psicología sistemática. En las matemáticas introdujo el concepto de lógica, enseñó sobre los sólidos platónicos de los elementos tierra, aire, fuego y agua por medio de figuras geométricas. Sus trabajos de líneas y cuadrados llevaron a la definición de varios tipos de triángulos. Ariel, el tema que les voy a exponer es sobre el filósofo Tales de Mileto. El filósofo Tales de Mileto nació en el año 548 a.C. en Mileto, Turquía. Murió en el año 624 a.C. en Mileto, Turquía. Fue matemático, filósofo, astrónomo y físico. Indicador de la escuela de Mileto. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Edgar Alejandro Cumbe Vera y voy a hablar sobre las características y aportaciones que tuvo el filósofo griego Tales de Mileto. En sus características está que él fue uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Fue un gran pensador. Se le atribuye de Mileto porque su origen de la filosofía con que él salió al mundo fue en la ciudad de Mileto. Su estado civil es incierto. En la historia está de que era casado y en otros escritos está de que era soltero. Fue un matemático, filósofo, físico y astrónomo. En sus aportaciones está de que él inició la filosofía como un pensamiento crítico y científico. Le dio importancia al elemento agua como el inicio de la creación. Descubrió el magnetismo y la electricidad al frotar un pedazo de ámbar. Hizo descubrimientos en la astronomía con la investigación de los solsticios y los equinoccios.
aportó en la navegación, atribuyendo de que los barcos podían seguir a la constelación de la Osa Menor, que era más precisa. Él inició cálculos matemáticos y la geometría en la Grecia, demostrando teoremas matemáticos.